Mi abrazo, mi cariño para todos ustedes. Me alegra mucho y le doy gracias a Dios tener nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes estos momentos, momentos especiales y momentos que serán de gran reflexión, porque lo que nosotros conoceremos hoy, el testimonio que hoy vamos a tener en vivo aquí para ustedes es realmente maravilloso. Es un suceso que seguramente a muchas personas en el mundo entero le pudo haber sucedido o seguramente le puede suceder, porque con esta experiencia vamos a entender cómo funciona el mundo espiritual, de qué manera se logran comunicar con nosotros. Y esta experiencia la vive una persona muy joven, de origen colombiano, residente en España, un comunicador social, una persona de gran corazón que ha querido compartir con nosotros su testimonio de vida. Manuel, un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos, le agradezco mucho que nos dé la oportunidad de tenerlo entre nosotros y que usted se atreva a contar esa historia de vida que indudablemente no fue fácil, no ha sido fácil, pero que ya entenderemos que el propósito que tenía. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian, y un saludo a todos. Muchas gracias por conectarse. Bueno, yo les voy a comentar un poco lo que sucedió. Todo empezó con el COVID, que creo que En la época de pandemia. Sí, sí, señor. Todo comenzó con el COVID, en el que ya para mí las estructuras de pensamiento que yo tenía se empezaron a mover. Porque lo que empecé a ver fue que con el confinamiento ya empezaba a moverse algo dentro de mí. Empiezan a llegar unos recuerdos. Yo llevaba mi vida normal, era pues ejecutivo de cuentas en una empresa colombiana que se dedicaba a relaciones públicas y a comunicaciones, y empiezo a sentir que hay una inconformidad. Luego, en el 2021, a finales del 2021, empieza a ver lo que yo identifico como recuerdos de un abuso de infancia muy fuertes, recuerdos que empiezan a llegar, que yo duré 20 años tapando. Imagínese, 20 años sin verlos. Y que Queriéndolos, luego, tal vez, o su mente tal vez ocultándolos cuando de pronto empiezan a aparecer de nuevo. sí, sí, Cristian. Yo toda mi vida había sentido que algo no estaba bien. Había sentido que había algo dentro de mí que estaba desequilibrado, que estaba un poco en las sombras, viviendo en las sombras. Y luego, cuando me acordé de esto, empecé a entender qué es lo que pasaba. Que mi mente efectivamente había decidido sobrevivir cuando yo era muy pequeño y había decidido ocultar esto. Lo que yo en ese momento vi como algo malo resultó ser una bendición muy importante. Porque lo que sucedió después de eso, les voy a contar un poco. Yo seguí trabajando, seguí haciendo mi vida normal, traté de volver a encerrar esto, de meterlo De no debajo de la... recordar. Sí, un poco de la expresión, ¿no? Meterlo debajo de la alfombra. Y dije, voy a seguir con mi vida, voy a seguir con mi vida, voy a seguir trabajando, todo normal. Duré unos días y la vida me enseñó que no, que había que enfrentar esto. Entonces, les cuento un poco algo que muy pocas personas saben, y fue que yo estaba aquí donde estoy hablando con ustedes, en mi apartamento, en Valencia, y de un momento a otro fue tan fuerte el recuerdo que mi cabeza empezó a, casi como si me estuvieran apretando aquí, y me desplomé en esta sala. Lo último que pasó después de eso fue que yo estaba fuera de mi casa, en un pueblo que hay aquí al lado, yo vivo en la salida de Valencia, caminando hacia mi casa, pero no yo, mi cuerpo, mi yo astral, por llamarlo de alguna forma, mi yo superior. Y recuerdo ir perdido como en un laberinto buscando ese cuerpo que me pertenecía. Entonces fue muy fuerte porque me tomó mucho tiempo encontrarlo, y cuando llegué vi mi cuerpo tendido en el suelo, me metí en él y me desperté. Y aquí empieza la batalla de verdad. Esto no fue el final, fue el comienzo. Cuando me desperté, empezaron a pasar los días y empezaron a llegar unas voces. Voces, Cristian, de luz. Unas voces que me enviaban casi que fotones al hablar. Y luego había otras voces que yo distinguía como si de esa luz que a mí me llegaba se distorsionaran estas otras voces. Unas voces diferentes, de otras frecuencias más bajas. Duro en mi casa durante 8 o 9 días
encerrado, es un poco fuerte lo que voy a contar, pero no quiero que se queden con esa parte, quiero que vean luego el mensaje importante, que es Claro. toda la luz que eso trajo a mi vida. Encerrado 8 o 9 días en mi casa sin comer y sin dormir. Sobre todo lo de no dormir fue muy duro. Hablando con estos dos polos, con el polo de la luz y con el polo que no me gusta llamar oscuridad, yo llamo distorsión, porque realmente es una distorsión de la luz, no es la oscuridad. Nos han engañado mucho acerca de ella para controlarnos, no es oscuridad, es una distorsión de algo natural, de algo bonito, de la creación de la luz. Y lo que sucede es que llegan a mi casa eventualmente, que yo cojo y pongo las llaves en la puerta y cierro la puerta 2 veces para que nadie entre. Llegan a mi casa los paramédicos y la policía y me llevan al hospital, a la fuerza. En el hospital yo me escapo del hospital porque las voces de la luz me empiezan a decir que me van a encerrar en el hospital y que yo no estoy loco y que tengo que entender que esto es algo que me está pasando porque he abierto unos portales y unos canales, así me lo dicen ellos. Yo en este momento no entiendo bien a lo que se refieren, ahora sí, porque ahora yo estoy metido en la mediumnidad, soy medium, o medium, como se dice aquí, y ya entiendo lo que son los canales, ya sé cómo manejarlos, cómo pedir que se abran y se cierren, cómo contactar con las personas que necesito contactar o los espíritus, en este caso. Entonces, yo en ese momento, lo que sucede es que se me abre todo. Llego al hospital, me escapo y me amarran a la cama y me inyectan. Luego me despierto en el hospital y me dice el jefe de la unidad de psiquiatría que me va a tener ahí 3 meses. Me da una hojita y me diagnostica con esquizofrenia y con desorden bipolar. Entonces yo ahí ya empiezo con la retroalimentación negativa. Ya empiezo a pensar, lo que va a pasar aquí es que yo estoy loco, me lo he inventado todo. Empiezo a caer en el juego, un poco, en un juego que no es la verdad. Me lo he inventado todo, estoy loco, el resto de mi vida voy a estar mal. Me dice el psiquiatra que yo por 3 años no voy a poder irme de la casa de mi mamá, que voy a tener que vivir en su casa 3 años, que en 1 año y medio, que por 3 años voy a tener que estar inyectado con antipsicótico, y ahora les cuento un poco de lo que es eso, lo que es una inyección de antipsicótico. Es algo verdaderamente muy difícil de manejar para el cuerpo. Entonces yo empiezo ya a asustarme. Pero digo, hay algo dentro de mí, lo que yo llamo la luz, dentro de cada uno de nosotros, porque somos seres de luz. No somos solo un cerebro y un cuerpo. Entonces, hay algo dentro de mí que me dice a mí que algo no está bien dentro de lo que me están diciendo. Yo empiezo a calmarme, en vez de reaccionar en contra de lo que me dicen los psiquiatras y oponer resistencia, hago todo lo contrario. Dejo ir el control. Y empiezo a calmarme, a hacerles caso. Empiezo a ver a las otras personas que están conmigo en el hospital, a los otros pacientes, y veo que soy diferente a ellos. Yo creo que ellos realmente también se pueden curar, porque yo me curé y ahora les voy a explicar cómo. Pero creo que no estaban en ese momento en ese nivel de darse cuenta de lo que les estaba pasando realmente. Y yo sí veía que algo más estaba pasando. Entonces yo logré salir en 7 días. Un día fui a donde el jefe de la unidad de psiquiatría y yo me recuerdo que algo dentro de mí me dijo que tenía que reclamar mi poder sobre mi vida. Y yo entré al despacho de él y le dije con mucho respeto, pero también con mucha determinación, le dije, usted me va a dar el alta hoy. Y me dijo, se la voy a dar hoy. Lo cual yo no esperaba realmente. Cuando finalmente salí de ahí, usted no se puede creer lo que sentí. Bueno, nadie se puede creer lo que sentí. Fue una sensación pero impresionante. Ese sitio era de unas frecuencias muy bajas y un sitio muy difícil de manejar. Además que como era post pandemia, a mí me tuvieron 6 días en un cuarto muy pequeño. Entonces yo no salí de una habitación en 6 días. De esos 7 días estuve 1 afuera con los demás y 6 en una habitación. Fue verdaderamente muy difícil. Fue casi como estar encarcelado 6 días. Y cuando logré salir, llego a mi vida normal y prepárese porque vienen más aprendizajes. Entonces,
Yo salgo y digo, bueno, ya salí, voy a empezar a hacer vida normal. Me medico, empiezo a mirar lo que es la recuperación, terapias psicológicas, luego eventualmente trabajo, todo lo que es volver a la normalidad. Y empiezan a aparecer las voces, otra vez. Nuevamente. Sí. Y yo pienso que esto es una tortura. Fíjese cómo somos a veces, que pensamos que de alguna forma el mal realmente existe en el sentido de que nos lo merecemos. Pero nosotros no nos merecemos el mal, ni existe para nosotros realmente, es una ilusión. Lo que yo pensé que era malo resultó ser algo hermoso. Entonces persisten las voces y persisten, y yo empiezo a ir a inyectarme antipsicótico. Casi que me inyecté 8 o 9 veces en un año. Entonces iba a la clínica, me metía en la clínica y me inyectaba. Cada vez que me inyectaba, Cristian y todos los demás, duraba 3 semanas en mi cama, que no podía ni moverme, para empezar. Esos medicamentos tienen un efecto brutal en el cuerpo. Uno no puede ni moverse, uno no puede ni hablar bien. Y luego otro de los efectos que tienen, que la gente muchas veces no entiende, se llama acaticia. Esto es una tortura física, realmente. Uno no puede parar de moverse. O sea, uno no se mueve al principio y luego, posteriormente, no puedes parar de moverte. Estás constantemente en movimiento. No puedes sentarte a ver una película, a leer un libro, en el parque, ir a caminar. No, constantemente en movimiento. Entonces yo empiezo a ver que algo no cuadra aquí. Yo digo, ¿por qué las voces siguen? ¿Por qué las Claro. voces siguen si se supone que los medicamentos las quitan? ¿Y por qué me estoy moviendo todo el tiempo? ¿Por qué mi cuerpo está reaccionando así? Algo que se supone que es un medicamento. Yo empiezo a cuestionar esto y todo el mundo se empieza a ir en contra de mí. No porque sean malas personas, sino porque son paradigmas que tenemos. Es natural, yo no los culpo ni les tengo resentimiento, pero empiezan a decirme las personas cercanas, amigos, personas de mi familia, especialistas en psiquiátricos, porque esas cosas, esos medicamentos, tienen que tomarse, que se tiene que seguir las reglas. Que si los dejo de tomar, voy a caer en lo que ellos llaman un episodio psicótico de esquizofrenia. Hasta que yo un día los dejo, digo ya no más. Y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Lo que sucede es que empiezo a darme cuenta de que las voces de luz realmente están ahí. Porque me están hablando de cosas que van a suceder en muchos casos en mi vida. No cosas particulares, porque mucha gente piensa, muchas de las personas que yo atiendo como medium, piensan que uno les puede dar un número, un nombre, un evento específico. No, yo no lo percibo así, yo percibo otro tipo de cosas. Líneas familiares, cosas que se deben sanar, que no se han sanado. Entonces, este tipo de cosas son las que me empiezan a llegar a mí con estas voces que yo empiezo a identificar. Estas Manuel, voces, ¿qué decían esas voces? Perdón que lo interrumpa, que vamos en claro, esta parte de la historia, lo sí. vamos a devolver un poco. Al principio empiezan estas voces a llegar, tanto que termina en un centro psiquiátrico. A pesar de la medicación, vuelven las voces, pero ¿qué era eso que usted escuchaba antes y después? Unas cosas que yo al principio no comprendía. Me hablaban de la multidimensión, de las dimensiones, del universo, de la creación, de la historia me decían que ellos no vivían en ninguna línea de tiempo, que eran seres de luz, muy, muy avanzados, que no entienden lo que es el tiempo, que el tiempo es algo dentro de nuestra dimensionalidad, de la tercera dimensión de la Tierra, y que estos seres no entienden esto así porque ellos son omnipresentes. Me hablaban de un creador del universo al que ellos ayudan, al que yo llamo Dios, pero tiene un nombre que ellos me dieron diferente. Y luego, eventualmente, empiezan a darme consejos sobre
me empiezan a decir que va a llegar un nuevo momento en mi vida en el que voy a desarrollar unas habilidades diferentes, que voy a tener que ayudar a las personas, que esto todo es una prueba para que yo confíe en ellos y entienda también que yo elegí venir aquí a vivir esto, que las cosas que pasan uno también las elige porque uno tiene una misión en la vida y que son parte de que yo encuentre también la compasión hacia los demás. Que toda la oscuridad que atravesé desde mi infancia hasta este momento tiene un propósito, no es en vano. Ok. Eso es lo que me decían. Manuel, ¿y usted contaba, usted le comunicó eso a su señora madre, le dijo, o simplemente usted solo empezó a recibir las voces, se quedó callado, o habla con alguien y le dice qué es lo que le está pasando? Yo le hablé a todo el mundo, hablé con amigos, los Con todo llamaba y el les... mundo. Sí, y todos me tacharon de loco. Menos una persona en mi familia que tiene unas habilidades parecidas a las mías. Ella lleva ya muchos años haciendo esto. Ella es mi tía y lleva más de 30 años. Y ella tuvo un proceso muy similar al mío. Ella no acabó en un psiquiátrico, pero ella pensó que ella misma estaba generando voces. Claro, Y ella tuvo que dejar ir de todo y confiar. Que eso es lo más difícil, es dejar ir de todo. Lo que tú crees que es real, lo que te han enseñado en el colegio, lo que te han dicho toda la vida, tener que dejar ir, porque toda la vida te han dicho que si tú oyes una voz en tu cabeza, estás loco. Entonces, el tener que dejar ir de todo fue lo más difícil para mí. Y ahora les cuento. Entonces, yo al principio, cuando todo esto pasó, para responder a su pregunta, sí, llamé a mis amigos, iba a la casa de mi mamá y les decía a mi mamá y a ellos que el creador del universo les estaba enviando mucho amor, cosas de este estilo. claro. Y les decía que me estaban hablando los arcángeles, les decía que estaba viendo con mi tercer ojo a mis guías espirituales. Claro, ellos escuchan lo del tercer ojo y ya inmediatamente pues saltan, ¿no? ¿Cómo así Claro. que el tercer ojo? Eso no existe, eso es imposible. Sí, sobre todo que ellos no vivieron ningún proceso que dijeran es que Manuel empezó a una práctica de meditación, no, sino que fue de un momento a otro que eso sucede. Y Se claro, cuando usted abrieron. empieza a hablar de este tipo de situaciones con la familia, pues nadie puede creerlo porque lo conocían de días atrás en una condición tradicional. Exactamente, es que para mí también, yo mismo no me lo creía, imagínense. Yo mismo no me creía la mitad de lo que estaba pasando. Luego fue que me di cuenta de que todo era real. O sea, luego me di cuenta. Yo en ese momento estaba tan con los portales y los canales tan abiertos que yo ni siquiera entendía las fábricas de esta realidad física, porque se abrieron tanto que yo no logré entender qué es lo que me estaba pasando, me perdí. Entonces, mi familia mucho menos lo iba a entender, mucho menos. Entonces, todo esto llevó pues a que siguiera repitiéndose esto. Y cada vez yo iba dándole una narrativa más clara a todo. Una de las cosas que me ayudó fue darme cuenta de que aunque estuviera medicado, aparecían estas cosas. Que eso derrota completamente la teoría de que es una esquizofrenia, de que es una Claro, bipolaridad. Y luego mi tía, que siempre me ha acompañado y ha sido un ser de luz muy potente para mí y muy importante, y que ella siempre incluso cuando estuve en el psiquiátrico, me escribía mensajitos diciéndome, no estás loco, no te preocupes. Ella se comunica con el arcángel Miguel también, y se comunica con Rafael y con Gabriel, pero sobre todo con Miguel, sobre todo con Miguel. Y ellos estaban guiándola para que me dijera, no estás loco, todo va a estar bien. Luego, cuando ella vio que era el momento, ella fue muy sabia, porque no lo hizo en ese momento, cuando las cosas estaban aquí y toda la tensión estaba. Fue muy sabia porque llegó el momento en el que yo ya empecé a entender qué es lo que pasaba y ahí fue cuando ella me dijo, lo que te está pasando a ti es esto. Y me lo están diciendo ellos. Y yo me dije, ¿ellos? Y me dijo, sí, son reales los seres que te están hablando. Y es que uno duda mucho, Cristian, uno claro, claro. es la duda, pero yo aún dudo.
Le digo, a mí me dicen cosas hoy en día y yo aún dudo a veces y luego me doy cuenta de que es verdad porque suceden estas cosas y digo, ¿cómo pude haber dudado otra vez? Porque es la mente como de la lógica humana que está anclada aquí a la tierra. Y queremos ver todo, tocar todo, sentir todo. Ese es el tema. Entonces, cuando ya me lo dijo otra persona, que fue mi tía, yo dije, ah, bueno. Y cuando ya empezó mi tía a decirme cosas sobre mi vida que no había forma de que ella pudiera saberlas, porque yo no se las había contado a nadie, yo dije, aquí está pasando algo más. Y ahí fue cuando comencé el contacto con el arcángel Miguel, que era la voz que siempre me ha guiado a través de la oscuridad y recuerdo su voz desde incluso más pequeño. Ahora la recuerdo, antes no, porque esas memorias estaban en el subconsciente. Pero esa voz ha sido como una De figura, siempre. ha sido una luz, pero una figura que yo le tengo un respeto y un amor impresionante porque ha sido para mí como el principal de todo esto. Luego Gabriel siempre está ahí también ayudando. Él me ayuda cuando yo le ayudo a las personas que tienen lo que muchas personas llaman brujería o mal de ojo, que yo creo que es otra cosa. Para mí es más psíquico. O sea, yo lo interpreto de otra forma. Pero yo he ayudado ya a varias personas y el lunes tengo una persona que pues no voy a mencionar mucho los detalles por respeto, pero va a venir a que le ayude con lo mismo. Yo realmente, Gabriel es una presencia que limpia, protege, que envía una luz blanca, un rayo de luz blanca, que acompaña, que quita todas estas frecuencias bajas, estas distorsiones. Entonces yo, más que nada hoy en día, y bueno, yo trabajo con Gabriel y con Miguel. Miguel aparece muy de vez en cuando y es muy claro y muy conciso. Esa es la diferencia entre él y Gabriel. Gabriel explica más, Gabriel tiene otra manera, porque él es el mensajero también. Él es el mensajero. Y Miguel es más el que lucha contra todas estas, contra lo que llamamos el mal, ¿no? Que realmente no. Sí. Entonces, yo trabajo con ellos y con Rafael, que aparece cuando son temas de sanación. Aparece también. Aparece como. Hablando de sanación, Manuel, Sí. usted nos decía al inicio de esta conversación que vivió un proceso en el cual logró, a través de esta ayuda maravillosa, angelical, eh, lograr en su vida también esa sanidad. Creo que así lo mencionó cuando estábamos nosotros hablando. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó? Fue muy largo y muy duro y de muchísima confianza en ellos. Ese proceso se acabó hace muy poco. No fue hace un año, fue hace muy poco que se acabó. Yo tuve que confiar en ellos muchísimo. Tuve que dejar de ir a las terapias de psicología que fueron útiles, no le voy a decir que no, pero cuando yo me puse en las manos de ellos fue que empecé a entender que ellos tenían otra forma de sanarme. Entonces, yo tenía estrés postraumático. El estrés postraumático, yo nunca supe lo que era en toda mi vida, que lo tenía guardado, encapsulado para sobrevivir. Yo lo veía en las películas, las personas que van a Vietnam, todo esto que todos sabemos. Pero yo nunca, o sea, lo que es el estrés postraumático es algo realmente muy difícil. A mí me dejó tumbado un año en mi cama, sin poder levantarme. Todos los Estamos días. hablando a causa de ese abuso que vivió de niño. Sí, sí. El estrés postraumático es lo más difícil que yo he vivido en mi vida entera. Lo más difícil. Con esto del supuesto episodio psicótico, el estrés postraumático es, imagínese que su cuerpo está asustado todo el día. Imagínese eso, su cuerpo todo el día aterrorizado. Usted se va a dormir y es el único momento en el que usted descansa. Porque de resto usted se despierta y ya está asustado. Entonces, yo les pedí ayuda y no me sentía mejor. Y les voy a explicar por qué. Porque no creía en ellos en ese momento. Aún no creía en ellos de verdad. Cuando yo el día que me levanté y yo dije, yo sé que me vas a sanar hoy, Dios. Así lo dije. Porque dije, tú eres grande y eres amor infinito. Y lo otro es pedirle mucho a la tierra. Y esto me lo dijo mi tía también el otro día.
a Gaia, como ella la llama, que lo sane a uno, que se lleve todas esas cosas a la tierra, al fondo de la tierra. Pero cuando yo dije, Dios, yo sé que me vas a curar, mire, se fue todo. No se fue en un día, no le voy a decir que fue en un día, pero empezó. Empezaron muchas noches de limpieza. Empezó a irse todo del cuerpo, como si pasara un río gigante y lo limpiara todo eso, que llevaba 20 años ahí cocinándose, guardado, 20 años. Todo Manuel, se... usted tiene 28 años. Sí, 28. Sí. 28 años. Y esto sucedió cuando tenía 8 añitos. No, ¿el abuso? Sí, No, tenía 3 años. 3 Cuando añitos. sí. Y más de 20 años después, 20, viene ese 20, recuerdo, 23 años después me acuerdo. 23 años después, porque uno diría, a la edad de 3 años, uno no recordaría, Manuel. Uno diría, yo por lo menos no tengo muchos recuerdos de cuando tenía 3 años, pero viene ese momento de ese despertar interno de esa parte subconsciente y le muestra todo lo que aconteció cuando tenía 3 añitos, pero 23 años después. A los 26 años estoy trabajando aquí en Valencia, en el sector de la energía, y un amigo que me llevaba cuidando durante 2 años, que era como una especie de ángel de la guarda en ese momento para mí, porque yo ya veía que algo estaba pasando. Yo ya veía que algo estaba pasando y que algo estaba saliendo. Llega y me escribe un mensaje y me dice, a usted le pasó algo de chiquito. Y yo me quedo mirando el mensaje y lo veo todo. Lo veo todo. Y estos recuerdos llegan mire, es que hasta la psicóloga me dijo que ella estaba convencida de que era real el recuerdo porque ella ha tratado muchas personas que han tenido estos temas. Y es muy común que llegue como una fotografía en blanco y negro. Así, ¡pah! Entonces yo empecé a ver los recuerdos de lo que pasó. A ver los recuerdos. Sí, eran muy breves y muy rápidos y realmente muy difíciles de digerir, muy difíciles. Y luego fue que empezamos no me gustaría decir quién fue. No hay No me parece necesidad, que sí. sea importante ni tengo ningún resentimiento hacia esa persona y ya la he perdonado. Tuve la oportunidad de contactar a esa persona, que ya está en otro plano, y sí, los arcángeles me pusieron eso en mi camino. Eso fue parte, ya iba a llegar a eso. Iba Parte a de llegar la sanación. sí, eso fue el final, donde se sanó todo, fue eso. Cuando ya yo saqué todo de mi cuerpo, todo el trauma se fue y ya mi cuerpo no estaba asustado y mi mente se puso en su lugar, se equilibró. Llegó un momento en el que yo oí la voz de Miguel y me dijo, te voy a abrir los canales para que hables con esta persona. Wow. Y llegó la voz de esa persona con su energía. Lo primero que yo sentí fue, pues claro, uno vuelve a sentir la energía de esa persona y es difícil. Es difícil, ¿sabes? Es como si estuviera ahí de verdad, o es que estaba ahí de verdad. Es como si estuviera ahí en carne. Entonces, mira, hasta hablar de eso es complicado ahora, pero fue una experiencia muy bonita porque yo lo perdoné de corazón, hablé con él, me dijo por qué lo hizo, me explicó que él también atravesó un sufrimiento increíble y que muchas veces él llegué a entender algo importantísimo de esta experiencia y es que muchas veces pensamos que las personas que hacen el mal no sufren, pero ellos son los que más están sufriendo. Incluso el que hace el mal sufre más que el que lo... El que lo recibe. Sí, sí, porque es un grado de no ser consciente de lo que es la creación, el amor, todo lo que une el universo, la luz, la paz. ¿Sí? Entonces es estar desconectado de Dios.
Y cuando él me contó su historia, yo vi que él había sufrido mucho y que había realmente hecho eso desde un lugar de ignorancia y no desde maldad. Por eso digo que la maldad es una ilusión, porque es realmente ignorancia lo que tenemos a veces los seres Claro, humanos. es realmente ignorancia, es eso. Entonces yo tuve compasión por él y ahí cerré el ciclo. Fíjese cómo es la vida. Ahí cerré el ciclo porque dije, este es el final de mi rencor. Yo tenía un rencor brutal, pero Claro. yo quería, o sea, esa persona murió cuando yo era pequeño. Entonces yo nunca pude ir y hablar con él. Pero cuando me comunicaron con él, abriéndome los canales, yo, o sea, me di cuenta de que el rencor es un veneno horroroso, pero horroroso. O sea, uno tiene la responsabilidad de perdonar a los que le hacen daño en esta vida, la tiene. Y tiene la responsabilidad de dejar ir de todas esas emociones negativas, ya sean la envidia, el rencor, todas esas emociones horribles, esos venenos que cargamos a veces. Sí, Porque eso Manuel, es... yo hago esta anotación para que usted por favor me dé su mirada en relación a lo que yo voy a decir. Usted nos está contando un acto de su vida difícil, un acto que indudablemente le generó un profundo dolor, que cuando lo vuelve a recordar lo coloca en un estado de sufrimiento, pero viene esa comunicación con el mundo angelical maravilloso que no sé si o tal vez lo mencionó en esta entrevista, Manuel, y hay como una explicación de por qué vive ciertas experiencias para llegar, es que usted tiene 28 años, para llegar a un momento en su vida en el cual todo cobra sentido. Lo que quiero decir es que ese suceso que tal vez seguramente sucedió en ese momento, que usted lo recuerda 23 años después, que lo lleva al dolor y al sufrimiento, también tiene un propósito. Yo al principio pensaba que no. Le voy a responder a lo que me está preguntando. Yo al principio pensaba, pobrecito, yo, ¿por qué me está pasando esto? No voy a salir de esta. Negatividad, negatividad, negatividad. Y luego, poco a poco me di cuenta de cuál era el verdadero propósito. Y es que si usted no comprende su propia oscuridad, porque todos venimos, no le digo que seamos malas personas ni que seamos seres de oscuridad, ¿no? Es que tenemos todos que mirar a la sombra para entender la luz. Esa famosa frase tan cliché, es muy cliché, pero es verdad. Cuando yo viaje a través de todo eso, al salir salí purificado. No salí destruido, no salí siendo una peor persona de la que era. Yo me purifiqué. Yo era antes, como yo no recordaba lo que me pasó, yo vivía en un lugar en el que yo no entendía qué era lo que me pasaba a mí. Y cuando yo salí de ahí, ya fui yo mismo. ¿No? ¿Quién era de verdad? Todo esto además trajo todo este tema de las habilidades, de hablar con los arcángeles. Claro. Entonces, para responderle, no es que sufrir sea natural a nosotros, es que nosotros venimos aquí con una misión que es elevar las frecuencias de este planeta. Y muchas veces entramos a cuerpos que tienen que atravesar ciertas misiones. Es un planeta que finalmente tiene una dimensionalidad muy, muy física y en el que existen personas que viven en la ignorancia y no son conscientes del daño que hacen a los animales, a las plantas, a los humanos, a sus hermanos. Cierto, muy Entonces, cierto. no todas las misiones van a ser, vengo aquí y tengo 100 años de hacer lo que quiera, ¿no? A veces hay que coger y hay que seguir adelante y sacar la cabeza hasta que un día llega la luz, te llama y te das cuenta de que todo lo que viviste fue para que tú entendieras también la compasión. Es eso, tú entiendes la compasión porque tú has pasado por eso. Si yo no hubiera pasado por eso, no hubiera entendido nada. Ahora yo entiendo cuando a mí me llega una persona, un paciente, que está en una situación de desesperación, por X o Y razón, no voy a entrar en detalles, pero ya saben a lo que me refiero, yo a esa persona la voy a entender más porque yo sé que yo estuve ahí. Eso es lo bonito de todo esto, es la compasión y el perdón. El perdón, el poder mirar a esa persona que me hizo daño y decir,
Yo lo perdono a usted porque yo lo entiendo a usted. Entiendo que usted estaba en un lugar muy difícil cuando hizo esas cosas. Claro, todo va uno comprendiendo que no es fácil. Pero bueno, usted vive esa experiencia maravillosa de tener esa asistencia angelical que me parece lindo. Y le pediría, Manuel, háblenos un poco de cómo ha sido esa relación con el Arcángel Miguel y el Arcángel Gabriel. Cuéntenos un poco, esa comunicación es permanente, las voces han seguido estando presentes. ¿Cómo es ese día a día? Porque estamos hablando de experiencias recientes, estamos hablando de algo que usted terminó, pues un proceso de sanación hace muy corto tiempo, como usted bien lo ha dicho, y esa comunicación ha seguido fluyendo. Sí, las voces tienen, por decirlo así, sus matices. La voz de Miguel es muy clara, es muy directa y siempre dice cosas que son, en mi vida, por lo menos, cada uno tiene su arcángel que lo guía más que los otros. El mío es más Miguel. Entonces, cuando Miguel me habla es algo supremamente importante. Estoy hablándole de cuando, por ejemplo, me dijo que yo tenía que perdonar a la persona que me hizo daño. Ahí aparece Miguel. Me dijo la frase, me dijo, los seres de luz tenemos que perdonar a los que nos hacen daño. O sea, él no se va con tonterías ni se pone a mezclar sus palabras. Dice, no, tampoco me obliga a hacer las cosas, aclaro. No Claro. es él siempre me dice, yo estoy aquí para guiarte y siempre te voy a ayudar. Manuel, Pero, le hago esta pregunta solamente por curiosidad de la comunidad. sí, Y es la claro, claro. siguiente, cuando usted escucha las voces, ¿es como cuando yo le estoy hablando acá? No. ¿Cómo es esa comunicación? Cuando usted me habla, yo lo escucho a usted con ruido. Pero cuando ellos me hablan, es como entra la luz, entra energía y se manifiesta en un pensamiento que ellos le inyectan a usted. Ok, Pero usted ya reconoce entiendo. que sí, usted reconoce que ese pensamiento no es suyo, es de alguien más. Claro. Esa es la manera de comunicación a través del pensamiento y precisamente así como entra esa información de amor, porque ahí es donde tenemos que aprender a distinguir quién está hablando, ¿no? Cuando viene cargado de amor es una comunicación de orden angelical. Siempre, sí. Tiene que ser amor. Y además uno se confunde. Eso es lo otro que uno va aprendiendo a medida que va canalizando mejor. Que muchas veces el cerebro de nosotros quiere imitarlos. Seguramente usted ha visto con otras personas que canalicen que les ha pasado esto. Y el cerebro empieza a decir cosas también y a hacer cosas porque es un cerebro. También quiere aprender, tiene estimulación. Entonces, siempre que se oiga una voz, porque yo siempre he dicho que los seres bajos, que no existen realmente, las frecuencias, llamémoslas, no pueden enviarle a usted mensajes. Eso es sugestión para mí, que la gente se sugestiona, sino que los de luz son los que envían mensajes y a veces el cerebro se confunde, entonces hay que aprender a diferenciar, porque cuando un mensaje no es de amor, como usted dice, y tiene un tonito un poco mandón, sugestivo, es porque seguramente lo que pasa es que ese es tu subconsciente hablando y tienes que aprender a diferenciar dos cosas. Lo primero es la energía que te llega de los arcángeles, Sí. que llega a la luz, llega esa energía de amor eterno, de amor infinito, y tú la sientes, tienes que mirar siempre la energía detrás de las canalizaciones. Si tú no sientes energía y solo oyes algo, eso no es un arcángel. Entonces, lo otro que hay que ver es siempre que ellos te hablan desde un lugar de compasión, de amor, ellos nunca te van a juzgar, nunca te van a juzgar. Puedes hacer lo que quieras, o sea, obviamente no puedes hacer lo que quieras, pero entienden lo que quiero decir. Y nunca te van a juzgar, siempre te van a querer y te van a llevar hacia la luz, a que reconozcas qué es lo que tienes que hacer realmente. No sé si me expliqué y le respondí, Cristian. Sí. Sí. Sí, es que es maravilloso porque yo recalco una joven de 28 años que vive una experiencia tan bonita. Seguramente en esa comunicación con el mundo angelical
ha entendido muchas cosas. Seguramente también ha habido canalizaciones, además de aquellas cosas en relación a su vida, en relación al mundo también. Sí, muchísimas, muchísimas. Eh, eh, yo le diría a usted que nos enfoquemos en algo en particular, porque es que hay muchas cosas que me han dicho a lo largo de estos años sobre el universo y sobre la creación del universo. Entonces tendríamos que enfocarnos en algo en particular para no extenderme yo aquí con todos los temas. Lo que usted considere, Manuel, que sea importante, que sea relevante para todos nosotros conocer de esos mensajes que usted ha recibido, que usted diga, esto, pues claro, hay mucha información y información muy bonita y maravillosa, pero de pronto habrá alguna información que sea de importancia general. Sí, pues yo creo que lo más importante en mi vida ha sido todo el tema de la dimensionalidad. Es un tema del que muchas personas están hablando ahora y todo tiene que ver con muchas cosas que ellos me dicen de cómo el planeta está subiendo a otra dimensión. En esta dimensión, nosotros vamos realmente hacia la quinta dimensión. Esto de los números, ellos los utilizan, pero no hay que perderse en ellos, porque hay muchas más capas, realmente. Estamos constantemente evolucionando, constantemente evolucionando. Entonces, hay muchas capas dimensionales, pero se utilizan los números, digamos, esta es la tercera, en la que estamos ahora en el planeta Tierra, pero esta Tierra va cambiando. A mí me han dicho que vamos hacia la quinta dimensión en unos años, en bastantes años. Pueden ser 30 años. Otra cosa que hay que entender de ellos es que ellos no dan fechas precisas. Dan fechas que pueden ser un poquito diferentes, un poquito, no mucho, un poquito diferentes. Entonces es importante entender que todo lo que ha sucedido, por ejemplo, con el COVID, les voy a decir un poco lo que me han contado acerca del planeta, que me parece lo más importante, no tanto del universo, del planeta en el que vivimos. Es muy importante entender que ha habido unos mecanismos de control establecidos desde hace muchísimo tiempo en este planeta para que las personas no evolucionen espiritualmente, no se pongan en contacto con sus seres guías, con sus guías y ángeles, no abran su tercer ojo, no empiecen a entender lo que es todo lo de la dimensionalidad. Han establecido una red a lo largo de todos estos años, no le digo ni siquiera los 2000 años de después de Cristo, anteriormente también, han establecido un sistema de estructuras, pues políticas, sociales, de toda clase, que ahora están empezando a caer y que se vio reflejadas como caían con el COVID, porque en el COVID hubo un gran despertar, seguro que usted también lo sintió, en el 2020 y en el 2021. Y ahora, cada vez más, yo veo que la gente está empezando a acercarse a estos temas de los que estamos hablando. Y cada vez más está entrando la luz a través de esas dimensiones altas. Ellos están en la 9ª dimensión, los arcángeles. Luego está el creador, en la dimensión más alta que los arcángeles. Que el creador no solo es omnipresente, es una fuerza de amor que es el gran arquitecto, como lo llaman. El gran arquitecto del universo. Y luego, imagínese, hay otros universos y otros creadores también, como el de nuestro universo. Y arriba de todos estos creadores, y esto que le estoy explicando también, hay un libro que habla sobre esto, que ahorita les comentaré, está el Ser Uno, se llama así, que es el principio único de todo el universo del que partimos todos. Usted, yo, todas las personas, los animales, hay un principio único que decidió empezar a crear hijos de él, digamos, llamémoslo hijos, hijas o lo que sea, y empezaron a manifestarse por todo el universo hasta el punto en el que ahora todos somos parte de lo mismo, pero no estamos en ese único principio. Ese único principio está allá arriba y tiene una frecuencia tan alta que, por ejemplo, usted no puede canalizar eso. Yo creo que nadie lo puede canalizar. El creador lo podemos canalizar en ciertos momentos, pero uno no puede canalizar al Ser Uno nunca. Sería tanta energía y tanta luz que este cuerpo de tercera dimensión no lo aguanta. Entonces, todo eso me lo han contado. Me han contado que nosotros vamos ascendiendo, me han contado que entre más ascendamos,
más personas se van a despertar, más se van a caer los sistemas tradicionales. El dinero no va a ser físico, el dinero va a ser etéreo completamente, se va a volver digital completamente. Todos los sistemas que llevan controlándonos y manteniéndonos en la ignorancia van a caer. Es inevitable que eso pase. Y la Tierra va a tener una energía completamente diferente. Es muy importante también entender algo que me han contado sobre las dimensiones más altas. Hay seres que no son arcángeles que también nos ayudan, que muchos llaman guías, los guías espirituales. Estos guías son unos seres de diversas dimensiones que también han encarnado en esta tierra durante muchos años y que a mí me han comunicado mis guías, que ellos no me hablan mucho, me hablan de vez en cuando, que ellos han venido a la tierra. Han venido a la tierra y han entendido lo mismo que yo estoy entendiendo ahora, que hay que elevar las frecuencias. A eso venimos, a sanar y a elevar las frecuencias. Hay que sanarnos a nosotros mismos primero, a nuestro cuerpo, nuestra mente, y luego sanar a los demás. Y luego hay que elevar las frecuencias del planeta. Hay que dejar de hacerle daño a los animales, hay que dejar de hacernos daños entre nosotros. Mire, otra cosa que es muy importante, yo pensaba toda mi vida que tener dinero era malo, que eso era codicia, ¿no? Eso no es, lo malo no es tener dinero. Ellos me han dicho que la abundancia es parte del universo. Lo malo es cómo estamos utilizándolo los humanos. Claro, cómo lo usamos. Porque es la codicia lo que es malo. La acumulación de dinero. El no dejar que el dinero se mueva. Si uno tiene su dinero, sus proyectos, no hay nada de malo con eso. Eso es lo que a mí me han comunicado. El universo es abundancia. El universo es amor, sabiduría, paz, luz. Entonces, Manuel, hay muchas cosas hermosas que nos ha dicho que me llevan a mucha reflexión porque pues coincide con todo lo que por fortuna yo puedo escuchar acá de manera diaria, conversando con personas del mundo entero, y me alegra escucharle todo lo que usted nos está compartiendo porque pues indudablemente de diferentes partes del mundo, Argentina, Chile, España, en todas partes, personas que están en ese proceso de conexión pues apuntan sin querer a lo mismo, ¿no? O sea, porque eso es lo que cada uno va experimentando, pero el punto de encuentro es el mismo. Nos ha dicho recientemente dos cosas que yo le transfiero esa inquietud que seguramente la comunidad en este momento se puede estar preguntando. Primero, usted nos ha hablado de elevar la vibración, que el planeta está en un cambio de energía maravilloso, que indudablemente se está sintiendo, tanto que hay un despertar espiritual como usted mismo lo acaba de vivir dentro de ese periodo que usted acaba de nombrar. Hay muchas personas que están en ese proceso de despertar. Dos preguntas, le devuelvo dos preguntas de dos comentarios que usted hizo. Primero, ¿cómo sanarnos? Y segundo, ¿cómo elevar esas frecuencias? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para estar acordes a ese llamado que en este momento el planeta nos está haciendo? Bueno, la forma de sanarnos, para empezar por ahí, es dejar ir de todos los patrones que han repetido nuestros ancestros en este planeta. Entonces, si usted ve, muchos de nuestros ancestros han seguido unos patrones tradicionales de pensamiento que nos inculcan desde que llegamos aquí. Estos patrones son el pensar que el dinero es lo único que importa, verlo como un fin y no como un medio, pensar en la codicia, en la envidia, en que la educación debe ser repetir las cosas, no pensar críticamente, en que la educación también debe ser una falta de cuestionar la realidad, en no enseñarnos que la tierra nos puede sanar en vez de meternos a un hospital a inyectarnos, para darle un ejemplo más personal, por ejemplo. Claro. En no enseñarnos todas las habilidades metafísicas que tenemos, todas las cosas que podemos hacer en una meditación profunda, por ejemplo. En no enseñarnos lo que los minerales y los cristales pueden hacer. Es impresionante lo que pueden hacer. En todas estas cosas estamos en una... O sea, sanar es dejar ir de patrones viejos. Eso es lo que es sanar. Simplemente modificar la realidad en la que vivimos. Eso es sanar. El cambio de paradigma, el cambio de creencia, el cambio de información. Todo lo que es el cambio de información y emocionalmente es como se sana realmente. Porque tú puedes tener un cristal gigantesco puesto acá,
Pero si tú eres una persona que todo el día estás con rencor y envidia, no vas a sanar nada. Ese cristal se te va a llenar de negatividad. Entonces, mucha gente hoy en día cree que la espiritualidad es ponerle a las cosas un nombre y darle todo tu poder. No le des tu poder a nada. Tu poder viene de ti. Y de ahí tú emanas. Tú manifiestas lo que quieres y lo consigues. Mientras que hagas el bien. Eso es importante. Entonces, hay que sanar siempre dejando ir. Es que tú y las personas cargan mucho miedo. Eso es lo otro de lo que no hemos hablado en este directo. Es importantísimo hablar del miedo. Yo no sé por qué mira, ni siquiera lo quería. El miedo hay que dejarlo ir. Ese es lo peor que hay. La mayor ilusión que nos han metido es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo existe realmente, Cristian. Usted lo puede ver, El miedo no existe. Entonces hay que dejar ir del miedo, de la rabia, del rencor, la envidia es terrible también. De todas estas emociones, de la codicia. La codicia no es que yo mañana quiero ser exitoso, eso no es codicia. Ser exitoso no está mal si usted lo maneja bien y es respetuoso con los demás y le da a las otras personas también oportunidades de evolucionar. Lo importante es que usted no se vuelva una persona que solo acumule a costa de los demás y que guarde todo en un banco, que se muera con 20 millones o 30 millones de dólares en el banco y no haga nada y no gaste ni en un banano. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es sanar, dejar ir de patrones viejos y dejar ir de emociones negativas que están haciendo que la Tierra no suba. Luego, ¿qué fue lo segundo que me preguntó? ¿Cómo elevar esas frecuencias? ¿Cómo elevar esa vibración? Muchas formas. La primera, ya la dije también anteriormente, dejando ir de emociones negativas. Esa es la más importante. Esa es la base de todo. Porque es que aunque parezca fácil decirlo, a todos nos cuesta. A mí me costó muchísimo dejar ir de la rabia que tenía. Por todo lo que me pasó, yo le echaba la culpa a todas, al universo, a Dios. Hay que dejar ir, hay que perdonar. Luego, hacemos eso, dejamos ir, y ahí es cuando ya entran otros factores en juego, diferentes, que se pueden utilizar para empezar a subir las frecuencias de cada uno, porque hay que empezar por uno mismo. Si uno no empieza, eso es como en el avión con la máscara. Si uno no se pone la máscara, no hace nada. Se ahoga ahí antes de... No hace nada. Tienes que primero ponerte la máscara tú, respirar y ahí ayudas a los otros. Entonces, ¿cómo elevas? Con meditación, por ejemplo, que yo no creía en la meditación y es muy importante. No creía antes de esto, nada de meditación. Antes de la experiencia. Nada. Yo me decía, eso es de personas que están locas, pero uno no tiene que meditar tampoco 3 horas al día. Si uno medita, a mí mi tía me dice, medita 10 minutos al día y lo hago y me sirve enormemente. Abro todos mis portales, mi tercer ojo se abre, empiezo a ver a mis guías, empiezo a sentir que me hablan, empiezo a sentir el amor. Yo llego a unos lugares de amor, o sea, me subo de mi cuerpo y llego a lugares... Maravilla. Es maravilloso porque uno incluso se sana tanto que uno vuelve a aterrizar, sale de la meditación y es como si uno hubiera dormido 10 horas. Uno se recarga del cosmos, es casi que cuántico también. Esto también es cuántico, tiene que ver con la física cuántica porque es una conexión con todo. Entonces, esa es una forma de subir las frecuencias. La otra es alimentarse cada vez mejor. Si se puede, yo no quiero promover aquí en este canal nada de esto porque no es mi interés, pero les digo en mi experiencia, ir dejando también de comer ciertas cosas. Es importante porque hay animales que los matan y están vibrando con mucho miedo. Claro, con mucho dolor, claro. Sí, entonces tú te comes eso y percibes todo el miedo que tenía esa criatura antes de que la mataran. Cierto. Entonces yo he dejado mucho en estas últimas semanas, mi cuerpo ya no aguanta la carne, no aguanta el pollo. Y cada vez me siento mejor de estar dejando estas cosas. No lo he dejado del todo, pero es una manera de alimentarse. Está en ese proceso. Sí, está en el proceso. Claro, es que el momento en que van a sacrificar un animal, Manuel, los estudios muestran que hay una sustancia que se genera que se llama cadaverina. Y la cadaverina es la angustia del animal porque él sabe que va a ser sacrificado
queda impregnado en la carne y por eso hay personas que dicen es que la carne fresca es muy rica, pero resulta que la carne fresca viene cargado de esta sustancia que nosotros la ingerimos y nos genera a nosotros un tipo de situación de la cual no somos conscientes. Así es. Y es difícil de digerir, es una frecuencia muy baja, muy densa, sería la palabra que utilizaría yo. Y realmente no le digo que usted no pueda comer carne y tener una evolución y sí que puede, pero eventualmente todos vamos a llegar al punto en el que no vamos a querer comer ciertas cosas. Es Vamos inevitable. disminuyendo, sí, vamos disminuyendo. En el mismo tiempo que se va evolucionando, el mismo cuerpo no lo va aceptando, pero No, se hace de una forma muy natural, no decir, digamos, en este momento la comunidad que está conectada con nosotros, a partir de hoy no como carne. Bueno, le va a costar y le va a costar mucho y es probable que lo logre, es probable que no lo logre. A diferencia de cuando el cuerpo ya inmediatamente él hace su proceso, cuando vamos elevando la conciencia, poco a poco lo vamos logrando y es cada uno, pues es un proceso al final individual, Manuel, ¿no? yo les recomendaría que no empiecen a hacer planes, como voy a dejar la carne del todo, porque el cuerpo no está preparado. Claro. Hay que escuchar al cuerpo que vaya Y gradualmente dejando sí, ir, dejando sí, ir de todas esas cosas. Otra cosa muy importante, cuidar los hábitos. Yo, por ejemplo, fumaba mucho cigarrillo y yo hoy en día me fumo un cigarrillo, lo llego a hacer y se me baja todas las frecuencias al al piso, suelo. sí, Y el alcohol lo mismo. 2 cervezas y hay un choque. Hay un choque de frecuencias muy fuerte. Y luego también hay que cuidar mucho de lo que consumimos psicológicamente o psíquicamente, si quieren, ¿no? Si hablamos de la psiquis. Toda la basura que vemos en la televisión muchas cierto, veces, música que escuchamos que tiene frecuencias muy bajas. cierto, Esa parte es importantísima. cierto, tiene toda la razón. Claro, canciones que hacen que entremos nosotros sin darnos cuenta con letras que en lugar de animar la vida, lo que hacen es ponerlo en frecuencias bajas. Por eso hay personas que cuando están escuchando canciones, Manuel, empiezan a llorar porque le traen el recuerdo de eso que sucedió hace 10 años atrás, cuando aquella persona se fue y entonces el pasado se vuelve presente y empezamos nosotros a vivir como si fuera ahora ese acontecimiento de algo Uh-huh. que ya estaba archivado, porque la música tiene esa particularidad. Eso yo lo llamaría hipnosis colectiva, así se lo digo. Es todo no está hecho a propósito, pero es una hipnosis colectiva porque es yo vi uno de sus programas hace poco, creo que es Milagros Herrera, si no me equivoco, Ajá, en sí. el que hablaban también de cómo se hacen estas películas negativas para despertar sensaciones, películas de Claro. terror. Entonces, al igual que esas películas te crean una hipnosis, la música también te hipnotiza de una forma negativa porque te sugestionan con palabras, te sugestionan con sonidos, Sí. te meten en frecuencias que no son. No lo hacen muchas veces a propósito, simplemente sucede. Entonces, hay que saber también que hay un momento, yo les digo una cosa, no se fuercen a dejar las cosas, no empiecen, voy a dejar, ahora hay que subir las frecuencias, voy a dejar la carne, voy a dejar de escuchar esta música. No, es que todo eso viene solo. Tú eventualmente ya ni aguantas escuchar ciertas cosas o yo no puedo ver la televisión hoy en día. Al principio pensaba que me estaba volviendo loco. Dije, ¿qué me está pasando? No puedo, es que no puedo ver no puedo sentarme a ver la televisión. El otro día fui al cine con un amigo y me costó. Entonces, no digo que la televisión sea toda mala, pero digo que uno va dejando ir en su proceso. Claro. Sí, se va uno volviendo selectivo sin quererlo. En la misma Sí, elevación de lo que vamos haciendo nos va llevando a ese nivel de comprensión. Pues mi querido Manuel, muchísimas gracias, a muchas usted, gracias. Lo estaré a invitando todos. nuevamente para que nos comparta
esas comunicaciones, esos mensajes con el Arcángel Miguel, con Muy el bien. Arcángel Gabriel, me gusta mucho escucharlo. Hay una conexión muy bonita y hay una energía muy bonita que se genera alrededor de sus palabras. Ha vivido su experiencia, es su testimonio de vida, es su experiencia de vida que indudablemente tenía que haber pasado por momentos, situaciones que no son fáciles cuando se están viviendo, pero que luego toman un sentido maravilloso cuando uno comprende cómo empieza al final a abrir posibilidades de entendimiento, de crecimiento y de evolución espiritual, como ha sido el caso suyo. Muchísimas gracias. Gracias por su Y a tiempo, todos, gracias por acompañarnos. muchas gracias a todos y a usted, Cristian, por invitarme. Ha No, sido un verdadero placer estar aquí. muchas gracias. A todos ustedes un inmenso abrazo. Les pido a todos ustedes que nos ayuden haciendo la magia, esa magia que ustedes ya saben a la que yo me refiero, dejando sus comentarios, dejando sus me gustas, compartiendo en sus redes sociales para que este mensaje que hoy hemos tenido y que me pareció maravilloso con Manuel pueda llegar a miles de personas más. Y ustedes son los encargados de ayudarnos. Este es el gran equipo y la gran familia que somos todos, donde a través de esas pequeñas acciones podemos llevar mensajes de amor, de paz y de ese equilibrio y ese despertar espiritual que todos anhelamos. Así que en sus manos quedamos. Muchísimas gracias a todos por el cariño, por las grandes manifestaciones y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo, gracias por habernos acompañado. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo.